En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 20 de enero de 2026. Continúan ascendiendo el número de víctimas de ese accidente en Adamuz. Ya son al menos 41 personas las que han perdido su vida por ese primer accidente en la historia de la alta velocidad en España y todavía, desgraciadamente, el número va a seguir ascendiendo, ya que quedan desaparecidos y también hay heridos graves. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta que cada vez estamos más cerca de responder. Ayer ya dábamos algunas pistas, pero es que la investigación avanza y todo apunta a un error no humano del maquinista, que es lo que le hubiese gustado al gobierno, no. De la infraestructura ¿de quién depende? ¿Qué diría Sánchez? Pues del gobierno que tenemos. Las informaciones que se están publicando son bastante inquietantes. Porque ya no estamos hablando del accidente, que como digo ya, 41 personas han muerto, muertes que se podrían haber evitado, sino que cuántos puntos de la red ferroviaria en España están en esa situación. Porque ahora, cuando comentemos la información que se publica hoy en Artículo 14, estos tipos están jugando con nosotros. La ruleta rusa. Y fíjense cómo será el asunto. ¿Cómo está Óscar Puente? Pues Óscar Puente va de víctima. El mamporrero de la ultraderecha, el macarra, el que tiene bloqueada media España en X, el que se dedica a insultar continuamente al personal, ahora va de víctima y agradece que, eso sí, no sean como él. Cero reproches que hacer, todo lo contrario, han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. Ayer hablé con él a primera hora de la noche, en cuanto tuve conocimiento de esto, y está en contacto con él. Hoy le he visto a primera hora según he llegado al lugar de los hechos y no puedo decir otra cosa que chapó, todo bien, ¿no? ¿Qué sabrán? ¿Qué habrán hecho para estar así? Pues bueno, a falta de conocer exactamente qué fue lo que provocó el accidente ferroviario, todo apunta, ya les comentamos ayer, a un fallo en la vía. Pero es que uno de esos focos en los que está centrada la investigación son justo la renovación que se adjudicó de las obras a una UTE que estaba formada por empresas que están siendo investigadas por la UCO por conformar parte de lo que comenzó siendo el caso Koldo, que ya nos quedamos muy cortos. La UCO en concreto señala a esta empresa por amaños de concursos de obra pública. En concreto se investigan denuncias que apuntan a la posible utilización de materiales de menor coste que lo previsto inicialmente para aumentar el margen de beneficio. Una práctica que sospechan los agentes de la UCO, diversas empresas de la trama habrían puesto en marcha en algunas obras públicas. Bueno, pues una de ellas es la que se encargó de la renovación, que tenían a Koldo a sueldo. Esto lo explicábamos ayer, es lo que pasa en los países tercermundistas. Presupuesto 100. Entonces uno empieza a repartir las mordidas. Oye, que me quedan 10, haz lo que puedas. Luego el puente colapsa, el túnel colapsa y los trenes descarrilan. ¿Qué sabrá Óscar Puente para estar así? Porque fíjense lo suavecito que está, que incluso apela él, el ser seguramente más macarra que hay en el gobierno, a la concordia, por favor. Yo es que creo que esto debería ser lo normal, y más en una circunstancia de estas características. Al final,
¿qué es lo que yo digo, no? Pues el señor Moreno Bonilla, ¿qué responsabilidad tiene en el transporte? Ninguna. Pero sí tiene, por ejemplo, en protección civil. Es decir, él tenía que hacer su parte y su parte lo que ha hecho es esforzarse por cumplirla y cumplirla bien. Por tanto, esto es lo que hay que hacer. Cada uno, yo me cargo con lo mío, tengo que trabajar en esto, en ver qué es lo que ha pasado, etcétera. Y él tiene que la materia de protección civil, pues eso es lo que los ciudadanos esperan, que cada uno cumpla con su parte y no nos pongamos a discutir ni a ver quién el relato y todas esas cosas cuando en este momento hay 40 personas fallecidas. Casi nos lo creemos, Óscar Puente, casi, que tendría que estar ya detenido, porque, como digo, lo que publica hoy, artículo 14, es lo siguiente. La actuación de mejora, que supuso un coste de 700 millones de euros de la zona en la que se produjo el accidente, contaba con ese presupuesto por una longitud total de 470 kilómetros. La dotación asignada no alcanza los 1,5 millones de euros por kilómetro. Los expertos consultados denuncian que esa inversión es un 70% inferior sobre el mínimo recomendado. Rafael Escudero, que es el secretario general del sindicato ferroviario, asegura, artículo 14, que los recursos comprometidos son absolutamente irrisorios, ya que para afrontar la renovación completa del carril y fijar una catenaria nueva se necesitarían un presupuesto mayor. También denuncia que rehabilitación se hizo a precio low cost. Es absolutamente prioritario que se elabore una auditoría que esclarezca los materiales usados y el trabajo realizado en la zona, porque es completamente inadmisible que 8 meses después de la obra tengamos un accidente de estas magnitudes. En paralelo, según apuntan trabajadores de Adif, al diario artículo 14, las grapas de la vía son de mala calidad o reutilizadas. No encaja que estén en mal estado porque el arreglo de la vía terminó el verano pasado. Llevan 2 años comprando grapas baratas e incluso reutilizando las antiguas porque las cuentas no salen. A escasos meses de cumplir 34 años, el corredor ya estaba completamente renovado. No obstante, Escudero también ha vaticinado que si el coste de una construcción de obra nueva está entre 7 y 15 millones de euros por kilómetro, el gasto en la reforma debe situarse al menos entre 5 y 7 millones de euros. Bueno, pues esto es lo que denuncia el artículo 14, lo que denuncian numerosos trabajadores y lo que ya numerosos maquinistas estaban denunciando. La vía no está bien. Esas vibraciones que notábamos los usuarios y que notamos a día de hoy obedecen a que esta banda de criminales y corruptos lo que han hecho es robarnos, y eso sí, pues oye, a ver a quién le toca, y jugar a la ruleta rusa con nosotros. Ha sido ahí, pero podría haber sido en cualquier otro sitio. De hecho, para demostrar que esto es así, los maquinistas alertaban también del tramo Madrid-Barcelona. Decían, esto no está bien. Queremos reducir la velocidad. Llevaba 5 meses diciéndolo. Con mayor intensidad, no se crean que empezó hace 5 meses. Bueno, pues hoy Adif ha decidido limitar a 160 km por hora la velocidad en una parte del tramo de Madrid a Barcelona, que ha sido señalado en numerosas ocasiones por los maquinistas. Es decir, 2 días después del accidente, el gobierno dice, venga, va, sí, 160. Entonces, ¿hasta ahora qué? Cientos de personas, miles, que todos los días hacen ese trayecto, ¿estábamos jugando con ellos? A ver si no descarrila y no pasa nada. Como dijo Óscar Puente cuando ocurrió el accidente, es que qué mala suerte, porque si no hubiese pasado el Albia, pues esto hubiese sido un descarrilamiento y ya está. Lo peor es que tiene razón, no estaríamos hablando de esto. No pasa nada hasta que pasa, hasta que hay más de 40 muertos encima de la mesa. Pero, ¿qué es lo que han hecho estos tipos? ¿Qué habrán hecho para que Óscar Puente esté así tan suavecito? Y Marlaska también tenía su momento y, por supuesto, decía que, oye, no. Porque hay algunas voces, las sensatas, las cuerdas, que dicen, oiga, quizás lo que deberíamos hacer es paralizar lo que son los trenes de alta velocidad hasta comprobar que todo está bien. Porque nos estamos enterando de esto ahora.
Pero los que llevan, maquinistas y técnicos, alertando de este asunto, dicen, no, que no solo es ahí, ¿eh? Se habla hasta de 50 puntos en la red ferroviaria que están en una situación deplorable. Y que es cuestión de tiempo, como llevaban diciendo, en el trayecto que pasaba por Adamuz, que pase algo. Y esto están jugando con nuestras vidas. Óscar Puente, que ahora va de víctima. De no, es que esto no hay que politizarlo. No, por supuesto hay que politizarlo, porque la política es lo que determina si una red ferroviaria funciona o no funciona. Era la joya de la corona en España. ¿Qué habrán hecho estos tíos? Ni siquiera Ábalos, que estaba más pendientes pues, de sus queridas, de la prostitución y de sus fiestas, fue capaz de destrozarla. Ni siquiera Ábalos. Llegó Óscar Puente y lo consiguió, en tiempo récord. Y encima sacando pecho. Y ahora ya hay más de 40 personas que han perdido su vida por tipos como Óscar Puente que están al frente de un ministerio. Y que no lo politicemos, dicen. Pero ¿cómo no lo vamos a politizar? Si esto se debe precisamente a esas políticas criminales propias de la PSOE y al robo continuo por parte de los ciudadanos españoles. Es lo que ha hecho siempre. Roba a los ciudadanos y aquí no pasa nada. Pues claro que pasa. Hay más de 40 personas que han muerto. Y ustedes han estado aquí robándonos el dinero hasta que ha pasado lo que se temía. Y hombre, ya que nos roban, hay dos maneras. Una, que es esta, la africana, que es este estilo, el robo africano, y luego está, digamos, el robo gourmet, que es los sobrecostes. Oye, esto vale 10, al final 15. Y de esos 5 se llevan la pasta. Pero por lo menos los 10 lo invierten en hacer la reforma como Dios manda. Estos no. Estos a la africana, que es lo que les va. En riesgo que la vida de todos los ciudadanos españoles que utilizan en numerosas ocasiones los trenes de alta velocidad, que conocemos hoy, que a 160 el trayecto Madrid-Barcelona, que es verdad que esto no está bien. ¿Y qué han estado ustedes haciendo hasta ahora? Es delirante. Y la oposición a por uvas. Tendrían que pedir es, oiga, aquí no circula ni un solo tren hasta que usted garantice que la seguridad de los ciudadanos españoles es real, porque ahora mismo no lo es. ¿Quién se sube ahora en un tren de alta velocidad tranquilo? Solo un insensato. Bueno, pues Marlaska. Marlaska decía que no, oye, que todo esto está fenomenal, ¿qué tendrán de él? Estábamos preguntando, ¿qué habrán hecho esta banda de criminales para estar tan suavecitos? ¿Qué tendrán de Marlaska? Lo escuchamos. Y yo ya, para terminar únicamente, diría que tenemos un transporte ferroviario absolutamente seguro, robusto. Hemos padecido una tragedia importantísima, pero en nuestro transporte seguro hay una inversión importantísima. Importantísima la inversión, ¿no? Si la cuestión de la inversión, uno puede decir, la obra, 500 millones, mira, hemos gastado 5.000 millones. No, pues esos 5.000 millones ¿se han gastado en la obra realmente o se han llevado ustedes la pasta? Y han gastado 100. Es que ese es el punto. Marlaska, ¿qué tendrán de él? ¿Qué manera de prestarse a hacer el ridículo? Esto es muy seguro, esto es súper robusto, cuéntelo a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Cuéntele eso. Estamos en manos de un gobierno criminal, que hoy decide que hay que ir a 160 porque es peligroso. Porque hay más de 40 muertos, que si no, seguirían jugando a la ruleta rusa. Eso es lo que han hecho con nosotros. Eso es lo que tenemos al frente. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros a un maquinista de alta velocidad que suele frecuentar la zona del accidente, al que ya saludamos. No vamos a decir su nombre y también su voz estará distorsionada. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Jano. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿sueles frecuentar esa zona? ¿Habías notado en los últimos tiempos mayores vibraciones? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando?
sorprende, porque la zona de Adamuz no suele ser una zona conflictiva. Hay otras zonas en las que sí que se notan más vibraciones, imagino por el estado de, pues de la infraestructura o a lo mejor del terreno. Sí que es verdad que últimamente, debido a las labores de remodelación de la línea, había más tramos en los que notabas la diferencia de la zona nueva de la zona antigua, pero no te daba esa sensación de joder, está nuevo. Notaba la diferencia, pero no es la sensación que teníamos antes. O sea, generalmente cuando se reforma una vía, el maquinista se nota que esta vía es nueva, y en este caso no pasaba. Notas más estabilidad y el tren te vibra menos y la ves tú desde arriba diferente. Ves que el balasto, las traviesas están impecables. Ujú. Y en este caso no era así. No, notaba, sobre todo, en Adamuz de decir que sí que se notaba un relativo buen estado. En otras zonas de la línea de Málaga, de la línea Sevilla y Málaga, como era la Sagra, que también fue muy sonada hace poco, tú veías las labores de remodelación de la línea y a las pocas semanas se volvió a implementar una limitación temporal de velocidad por mal estado. Joder. Y también muchos maquinistas llevan alertando mucho tiempo de lo que estaba pasando en esa línea, pero parece que nadie le hacía caso hasta que ha pasado el desastre. Tú como maquinista, Decías, oye, con tus compañeros lo comentabais, decíais, oye, estas vibraciones que estamos teniendo no son normales. no, y creo que ayer el compañero que entró en COPE lo dijo bastante bien. No sabíamos qué podía pasar, pero que algo se podía estar cocinando, sí que teníamos esa sensación. Sobre todo, no sabíamos si iba a ser en alta velocidad, porque sí que es verdad que la alta velocidad suele ser más segura. Ya vimos hace poco un descarrilo de un tren de cercanías en Madrid, pero no esperábamos que fuese en alta velocidad. Porque esas vibraciones, ¿qué son exactamente? Para los que somos usuarios habituales, que todos hemos padecido esas vibraciones, unos con mayor, otros con menor intensidad, claro, ahora nos están diciendo que esto se debe a que las vías no están bien. ¿Esto es así? A ver, ¿Por qué se producen esas vibraciones? las vibraciones pueden ser varias. Si es una vibración, un traqueteo constante, como se detectaba, como se están saliendo muchos vídeos ahora que se ve como el traqueteo constante, ese puede ser por patinaje de la rueda con el carril. El carril esté húmedo y que la rueda al patinar pues genere ese traqueteo porque está intentando coger adherencia y al frenar y pues le cuesta un poco más. Ahí los maquinistas lo que hacemos es, mediante los sistemas del tren, echar arena. Entonces notas esas vibraciones por ello, hasta que el tren coge adherencia con la arena. Luego los vaivenes del tren, que muchas veces, sobre todo en la línea de Barcelona hay muchos en la zona entre Calatayud y Zaragoza, suele ser por el viento lateral, que mueve mucho, sobre todo si el tren es alto, como puede ser un Wigo o un Irio, que son bastante altos también. El vaivén es más elevado por la altura del tren y por el vaivén del viento. Y luego hay otro tipo de bache, que es cuando el tren se está moviendo porque hay mucho espacio entre la rueda, el eje y el carril, que puede ser pues, en una curva, que cuando hay curvas enlazadas, pues al final vas dando con la rueda de lado a lado. Y en Luego este ya caso lo que... sí que notamos el problema de algún bache que dices, aquí no había un bache y ahora hay un bache. Y llamas a Adif para que implementen una limitación temporal de velocidad y que lo arreglen en el futuro. Pero ¿cuántos puntos están así en la red ferroviaria? En Barcelona incontables. Incontables. En Barcelona hay un montón, vamos, a los hechos me remito y se ha limitado la velocidad desde que la ayuda hasta Madrid a 160. Una cosa, cuando los maquinistas, que claro, entendéis de esto, nosotros, yo lo confieso, acabo de enterarme, pues en fin, las vibraciones lo que lo pueden provocar, ¿no? Lo que los tres, digamos, supuestos que acabas de explicar. Es cuando vosotros notáis estas vibraciones, lo decís a Adif, decís, oiga, que aquí esto no está bien. Y la empresa también avisa, pero se sigue actuando con normalidad. No, normalmente si el primer maquinista que pasa informa, al siguiente maquinista le hacen la labor de exploración. En plan, oye, nos ha reportado este maquinista que esto está así,
pasa tú más despacio y confírmanos que es así. Y si ya hay dos testimonios que acreditan que la vía está en mal estado, pues se implementa esa limitación temporal de velocidad hasta que se arregle, o a lo mejor es hasta que se asiente el terreno como debe asentarse al paso por los trenes. Como maquinista, no sé si también lo has notado, como usuario, muchos dicen, es verdad, yo recuerdo hacer pues, este trayecto y no notaba vibraciones, no notaba esos botecitos, y ahora noto que vibra mucho más, que el tren se mueve muchísimo más. Esto pasa, vamos, es que casi es imposible encontrar a alguien que te diga, no, yo noto que esto va fenomenal. ¿Es Sí, esto así? O sea, ¿es seguro a día de hoy que la red ferroviaria en España se siga utilizando como si no hubiese pasado nada? Hay que hacer una inversión fuerte en las zonas críticas, es decir, en los desvíos que hay en plena vía, en bifurcaciones, sí que hay que hacer una inversión mayúscula, porque al final lo de Adamuz ya no ha sido un aviso, ha sido una realidad, de que ciertos puntos críticos hay que tomarlos con seriedad, invertir en ellos, y bueno, que un bache en plena vía, entiéndeme, al final los raíles de las vías son muy extensos. Un bache en plena vía que es anecdótico por el confort pasajero, pero es muy difícil o casi imposible que un tren descarrile por un bache en plena vía. La cosa es como hay un bache en unos desvíos. Pero esto no es lo que ha pasado en Adamuz, ¿no? O sea, es quizá también, digamos, lo extraño, y por lo que se está apuntando la investigación, se habla de que se debe a pues que la vía no estaba en buen estado. Una rotura de la soldadura justo antes de los desvíos de Adamuz, sí. ¿Tú Justo dirías que donde se también es lo más... empalman. Sí, justo donde se empalman los dos raíles. Haya levantado, al paso del Lirio, ha reventado por desgaste o por fatiga la soldadura entre raíles. La mala suerte de que delante hay unos desvíos y la rueda monta sobre los desvíos. Esa es mi hipótesis. Y los coches 6, 7 y 8 de Lirio han invadido el gálibo de la vía contraria y ha impactado con el Elvia. El papel del maquinista, que claro, ahora estamos muy interesados en el asunto, pero es cierto que sois los grandes desconocidos en ese sentido. ¿Hasta qué punto está todo automatizado? Automatizado no está. Sí que es cierto que hay ciertos trenes de Renfe que disponen de un sistema llamado ATO, que es para ir en piloto automático, y muchos trenes tienen lo que se llama velocidad prefijada, que es como un limitador de velocidad del coche, con la velocidad 120 y como en la autopista. Los sistemas de seguridad en alta velocidad lo que requieren sobre todo es que el maquinista esté centrado en la vía y en cumplir las velocidades que le ordena el propio sistema en el ordenador de a bordo. En el caso de la línea Madrid-Sevilla, se utiliza un cable radiante, como si fuese una fibra óptica, que va emitiendo información constante al tren, diciéndole a 16 kilómetros qué ocurre en la vía. Cambio de velocidad, señal cerrada, si tiene un tren delante, mucha información que al final nosotros tenemos que saber leer y, sobre todo, en caso de anormalidad, actuar en consecuencia y utilizar el sistema más primitivo que existe en España, que es el ASFA, que al final es ir viendo tú las señales y actuando sobre los botones oportunos para ir ajustando la velocidad y leyendo tú las señales con la información que te están dando. Sistema primitivo, en el caso de España, dices, en comparación con otros países. No, es el sistema más básico que tenemos en España, es el que funciona la red convencional, por ejemplo. Es un sistema en el cual tú tienes las señales verticales, las que hemos visto, los semáforos para la gente corriente, y pues, cuando ves un verde, pues obviamente avanzas. Un amarillo es que la siguiente señal lo más seguro es que esté en rojo porque posiblemente hay un tren delante. Entonces tú ya actúas en consecuencia de los botones que vienen en el sistema para ir reduciendo la velocidad y haciendo caso a las señales. No es que sea primitivo, pero es que siempre se ha utilizado en España. Y como maquinista, ya última pregunta, ¿en los últimos años has notado un deterioro de la red ferroviaria? Porque no solo pasas por el tramo en el que se ha producido el accidente, sino que lo haces, entiendo, por otras zonas también, como nos comentabas antes, sobre todo en la zona de Barcelona, dices que es la que peor está. ¿Has notado un deterioro?
Sí, se ha notado bastante deterioro, sobre todo, no tanto por infraestructura, que bueno, nos ha tocado sufrir ahora una catástrofe. La señalización está fallando mucho. La mayoría de retrasos que acometen la mayoría de retrasos que cometen los trenes principalmente son porque la señalización o deja de funcionar y se paran los trenes y toca reanudar con marchas más despacio, o por catenarias que dejan de funcionar o que se caen, y sí que parece que el mantenimiento general habría que repasarlo. Hoy salían informaciones de que la empresa, la UTE, que se encargaba del mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pues está investigada por la UCO. Sí, sí. Sí, esto sí ya está confirmado. Luego también se publicaba que el año pasado 22 descarrilamientos sin víctimas mortales, pero que esta cifra se había multiplicado por más de 2 en los últimos tiempos. Sí, porque los descarrilos de las mercancías realmente no le importan a nadie. Y las salidas de bases de mantenimiento o en plena o de bases de técnicas de carga y descarga se sufren un montón. En Torrejón, en la línea que va de Madrid a Alcalá, hay un montón de descarrilamientos. El año pasado hubo récord. En Zaragoza hay una locomotora que está a punto de caerse por un barranco porque también descarriló. Pero no interesa informar de ello. Sí, no, esto es cierto. O sea, todos intuíamos los problemas por los retrasos, sobre todo las imágenes esas, ¿no? Cuando uno ve pues Atocha colapsada, otras estaciones, pues eso sí que nos llega y éramos conscientes de todo lo que estaba sucediendo, pero si bien es cierto que, claro, esto, los que estáis trabajando a diario sobre la red ferroviaria sí que sois conscientes, pero digamos el usuario particular, pues no. Última pregunta. Ahora mismo, cuando tienes que hacer un tramo de lo que has dicho, esos tramos críticos, ¿tú lo haces tranquilo o no? Yo bajo un poco la velocidad y lo hago tranquilo. Pero también te digo que luego me toca coger un tren después del accidente, ya veré en qué condiciones lo cojo. Claro. Pues sí, porque claro, sobre todo la noticia de hoy, que después de que mucho tiempo los maquinistas, tus compañeros, avisando de, oye, hay que reducir la velocidad, 2 días después lo hagan, es como decir, o sea, tenían razón, pero no les estaban haciendo nadie caso y a ver si no pasaba nada, hasta que ha pasado. Pues sí. Hasta que ha sucedido una tragedia. Bueno, pues esperemos que sea la última y que esto ya veremos, se tomen medidas, porque parece que ahora mismo, pues en fin, es jugar un poco a la ruleta rusa. Pues muchísimas gracias por atendernos y esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Pues muchas gracias, Jano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues esto nos cuenta, preservamos el anonimato, maquinista de alta velocidad, que ha estado pasando en numerosas ocasiones por el tramo del accidente y sobre todo por otros tramos. Es que la pregunta es esa. ¿Cuántos tramos hay en España que están igual? ¿A qué estamos jugando? Nos vamos a las noticias del día. Recibimos a Juan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues aquí viendo cómo juegan con nuestras vidas y, oye, ni colorados se ponen, ¿eh? No, y más allá del impacto de toda la tragedia que ha sucedido, pues impacta más todavía cómo está gestionando el gobierno esta desgracia y cómo pues se están viendo las fisuras, no solo en los rieles o en las vías de tren, sino en la propia gestión. O sea, ahora de repente hemos asumido que 150 kilómetros de tramo en los que los trenes iban a 300 por hora, los reducimos a la mitad porque de repente los maquinistas han dicho que llevaban sistemáticamente denunciando que había muchas vibraciones y que eso podía suponer un problema para esos trenes. Y se dan cuenta después de que mueran 41 personas que llevamos ya. Sí. No, es tremendo. O sea, que, claro, asusta decir, oye, ¿cuántos tramos hay así? Porque no es el único tramo. Ahora estamos conociendo muchas denuncias de maquinistas, de técnicos, diciendo, pues es que llevamos meses diciendo que esto era así. Y Óscar Puente iba diciendo que España vivía su mejor momento. ¿Qué criminales?
Qué banda, qué banda. Sí. Y aparte, en fin, Impresionante. tampoco me supone ninguna tranquilidad el hecho de que renovaran este tramo para que Claro. pase lo que acaba de pasar. Sí, ¿no? sí. O sea, que no, hemos empleado 700 millones, que por cierto, para infraestructuras de este tipo tampoco es que sea una cantidad desorbitada. Pero claro, no, hace 4 años revisamos y arreglamos parte de ese tramo y joder, pues mira lo que acaba de pasar. Sí, pues lo que le dicen, no, es una obra nueva, ¿eh? Pues te echas a temblar. Sí, pues ya me dirás tú. Desde luego, para los que somos usuarios habituales de tren, es que ya no estás ahí pendiente de si llego o no a tiempo, es de si afortunadamente puedo llegar. O sea, que eso es lo grave. Han convertido un medio que era totalmente seguro, la joya de la corona en España, la alta velocidad, en un sistema que es una jungla ahora mismo. Sí, Óscar Puente, que Ábalos, Ni siquiera Ábalos fue capaz de destrozarlo hasta que ha llegado este macarra infame. Y con las sombras de contrataciones de Coldo García también entre medias. Bueno, en fin, que si se demuestra eso, Jano, eso sí que va a ser una locura. Pues sí, hablando de criminales, Zapatero, que claro, por motivos evidentes esta información pues no la dimos ayer, pero hoy sí que queremos darla porque... ahondar un poco en el asunto, es verdad que... Es que hay tantos que claro, en la cárcel, ¿eh? O sea, no es otra cosa la cárcel. Tantos frentes abiertos que uno a veces se pierde, ¿no? Pero es verdad que con lo que ocurrió ayer, pues lógicamente fue una noticia que pasó desapercibida porque el expresidente del gobierno, es una noticia en exclusiva que publicó el diario El Mundo, percibió durante años del empresario y amigo suyo Julio Martínez, detenido el pasado 11 de diciembre en la operación del caso Plus Ultra. Martínez ha sido asesor de la aerolínea, recordemos, con capital venezolano, que fue rescatada por el gobierno durante la pandemia. Las cantidades percibidas por el ex líder socialista fueron sufragadas a través de una de las sociedades de Martínez, que se llama Análisis Relevante. Esta sociedad está siendo objeto de investigación judicial por un delito de blanqueo de capitales y fue creada en febrero de 2020. Zapatero percibió estas prestaciones como persona física, sin ninguna sociedad interpuesta, e incluyó las cantidades en sus declaraciones de la renta. Estas operaciones, según ha podido saber ese periódico, El Mundo, se han venido sucediendo durante varios años. Zapatero ha confirmado a este periódico que efectivamente ha recibido cantidades de dinero de Julio Martínez, aunque no ha querido precisar su cuantía. Según ha explicado, prestó servicios retribuidos de consultoría globales totalmente legales a la sociedad del empresario. Bueno, empezamos ya reconociéndolo. Y luego, no, pues esto es súper legal, sí, tan legal como tu fortuna. Una sociedad creada en febrero de 2020. Es que las fechas no engañan, ¿eh? Eso fue a las puertas de que estallara aquí todo el asunto de la pandemia en España. Seguiremos la pista porque Zapatero tiene motivos para estar preocupado, igual que Óscar Puente. Has visto qué suavecito está Puente, ¿eh? Claro, es pura estrategia todo, porque sabe que si se pone ahora mismo al ataque, como suele acostumbrarnos el ministro, pues es que se lo van a comer. Pero bueno, en algún momento asestarán la puñalada, algún recoveco encontrarán para poder atizar a la oposición, en este caso al Partido Popular, que se piensa que el gobierno va a estar ahí muy parado, no va a decir absolutamente nada hasta que le pegue el zarpazo. Sí, en cuanto puedan. Pero ¿qué habrán hecho? O sea, la pregunta es, claro, los ves así y a todo el equipo de opinión sincronizada, todos, sí, uy, qué bien que viene todos juntos, aquí, que nadie diga nada. No politicemos. ¿no? Sí, no politicemos. Ellos que son maestros, son orfebres de la manipulación. ¿Cómo se llama? Es como si eso estuviese mal. O sea, oye, si esto obedece a una política, decir, ¿qué pasa con la red ferroviaria en España? Pues ¿cómo no lo voy a politizar? Si hay muertos que tienen responsables. No es que mira, ha caído un rayo y ha fulminado a todos los que estaban. Pues bueno, porque le vamos a hacer por mala suerte. Es lo que ha pasado y punto. Pero no es el caso. Es un relato falsario, Jano, porque David Alandete, sin ir más lejos, en Estados Unidos contó de un accidente de helicóptero que enseguida la prensa estaba fiscalizando al poder, preguntando absolutamente todo. Oiga, los sistemas de seguridad, ¿qué pasó en determinado momento? Ya está, o sea, es que no es un relato que solo parece que cuela aquí en España. Totalmente. Oye, la oposición en Extremadura a la gresca. Que no está el tema para eso, ¿eh? O sea, cuando haya cambio de gobierno, si es que lo hay. Si es que lo hay, porque la cosa está todavía en el aire. Sí, esto ya lo damos como no, esto en el 27 ya está. Ya veremos. La PSOE es especialista en precisamente el poder abandonarlo, digamos, pacíficamente rara vez. Y menos en los últimos minutos de partido. Que... Llegado el caso, el que herede el poder va a ser mucho peor que cuando llegó Rajoy. O sea, lo que tiene por delante el gobierno, si es Feijóo en coalición o si no es en coalición con Vox,
O sea, es una cosa impresionante lo que tiene por delante. Sí, como pues para estar con tonterías. No solo a nivel económico, sino un país moralmente aniquilado. Que es lo peor. En ese Porque sentido, de una es peor crisis todavía. financiera global, pues sales, o de una crisis económica, pues sales. De una crisis moral no es tan sencillo, ¿eh? Y todas las instituciones arrasadas, un pueblo completamente envilecido. O sea, un panorama desolador. Y están ahí que no, nos enfadamos, ahora sí, ahora no, bueno, ahora un poco. En fin, lo contamos. Sí, como para no actuar con contundencia en el futuro. Podemos contarles hasta ahora que el Partido Popular pues, se ha hecho con la presidencia de la Asamblea de Extremadura sin el apoyo de Vox. El líder provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, ha sido elegido, como decimos, nuevo presidente de esa asamblea para esta nueva legislatura en la comunidad autónoma. El PP cuenta con 29 escaños, el PSOE con 18, Vox con 11 y Unidas por Extremadura con 7. Tras esos comicios autonómicos ha recibido el apoyo solitario de su grupo y en segunda votación, tras no alcanzarse la mayoría absoluta en la primera, pues en la sesión constitutiva del Parlamento. Es lo que ha ocurrido tras la paralización este pasado lunes de las negociaciones entre ambos partidos, entre PP y Vox, para la conformación del gobierno autonómico. El partido de Abascal había propuesto, sin éxito, a un senador autonómico para encabezar la Cámara Regional. El portavoz del grupo parlamentario de este partido, Óscar Fernández, mantiene la mano tendida para alcanzar un acuerdo para esa investidura de María Guardiola. Aún así, reconoce que ahora mismo las negociaciones se encuentran muy lejos de llegar a buen puerto. Pues si ellos quieren, hablaremos las condiciones y los puntos de acuerdo, si los hay, y ahora mismo no los hay. De hecho, ahora mismo estamos muy lejos, infinitamente lejos. Pues ya se llegará a ese acuerdo si es que lo hay, o a esos puntos de convergencia si es que los hay. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Vox, pero desde luego no parece un futuro muy prometedor para esta legislatura, la legislatura de Guardiola, si es que acaba convirtiéndose en presidenta. ¿Serán capaces de repetición electoral para darle oxígeno a la PSOE? Bueno, esa palabra ha sonado, ¿eh? Sería para encarcelar a todos, ¿eh? Mira, ustedes no pueden estar aquí con la que está cayendo y con estos jueguecitos. También Feijóo, como ya pasó con Guardiola en su momento, pedime a María, deja de molestar, y los de Vox también que se bajen un poquito, que están muy subiditos. No, todo o nada, hombre, pues en una negociación todo no puede ser. No, claro, obviamente. O sea, todo no, pues entonces no es negociación, es imposición. Entonces, claro, pues tendrás también que renunciar. Exacto, siempre hay, las partes ahí tienen que asumir que ninguna de las dos tiene mayoría y que bueno, un partido ha sacado X escaños, otros escaños, y a partir de ahí pues acercar posturas. Pues sí, lo que es una negociación. Una negociación, sí, efectivamente. Sí. Bueno, vamos con el foro de Davos, que claro, la imagen de Macron que ha llamado mucho la atención y no es para menos. Sí, por un problema ocular. ¿Tú te acuerdas cuando de pequeño te ponían gotitas? En las revisiones, que luego no veías nada. Que te dilataban las pupilas, para los que llevamos gafas o lentillas, pues era habitual, ¿no? Y no, ponte unas gafas de sol para ir al colegio. Y te sentías como... Bueno, yo nunca me las puse. A mí me tocó llevarlas. ¿Ah, sí? A mí sí me lo solían hacer después del colegio. No, a mí me tocaba igual un martes la revisión y te dilataban durante pues 24 o 48 horas las pupilas y tenías que ponerte gafas de sol porque era insoportable, ¿no? La luz, luz del sol. Pero tú imagínate el percal de ir ahí al colegio con gafas de sol. Más de una vez me tocó hacerlo, pero una cosa es en el colegio y otra en el foro de Davos, delante de miles de personas. Y según qué gafas, porque qué gafas, es que hay que ser fantoche, que lo que es Macron, para ponerse las que se ha puesto. Vamos a contar, es lo que tienen ciertas repúblicas, Jano, que ahí el dato lo pierden las cosas como son, y no hace falta ser un entusiasta monárquico para darse cuenta de ciertas cosas. Bueno, el Foro Mundial Económico celebra otra edición del Foro de Davos en Suiza bajo el lema Espíritu del Diálogo. Empezó ayer lunes y se va a alargar hasta este viernes 23 de enero, donde se congregan representantes de la sociedad civil y líderes de sectores tanto públicos como privados. En Davos, Donald Trump se va a encontrar con varios de los líderes europeos y socios de la OTAN, a los que ha amenazado con aranceles inmediatos, aranceles por participar en esas maniobras militares en Groenlandia a petición del gobierno de Dinamarca. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha denunciado durante su intervención en este foro que Estados Unidos quiere subordinar a Europa y ha atribuido a Trump ambiciones imperiales y ha advertido de que a causa de sus políticas nos dirigimos a un mundo sin ley. Esto decía con estas flamantes gafas de sol. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs
that are fundamentally unacceptable. Increíble. Que, por cierto, a Trump ya le han preguntado varias veces por Macron en estos últimos días y dice, bueno, sí, dice esta serie de cosas porque le queda ya muy poco tiempo en el poder. Lo cual es cierto. Lo cual es completamente cierto. Y yo no sé cómo aparecerá Trump en Davos, pero desde luego yo creo que se ciscará en todo el mundo. Sí, que es su línea. Sí, en su línea habitual. Porque un tipo así, o sea, a partir de ahí es que nadie te puede tomar en serio. No, claro, tú te ves ese... Pero él estaba muy pagado de sí mismo. Hombre, claro, sí, bueno, también el francés, está el presidente de la República, en fin, estas cosas grotescas. Pero es como cuando Sánchez, la foto sale en el Falcon, que salía también con las gafas de sol. Con Mini Napoleón. Sí. Al lado, el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Era Álvarez? Era Álvarez, sí, con esas melenas, sí, era él. Qué era fuerte. Él, 100%, sí. Mira, oye, qué barbaridad. Pues es el mismo rollo. El mismo rollo. Parecido, pues macarras que llegan al poder y pues la misma horterada. Sí, efectivamente. Bueno, contaremos a ver qué pasa en el foro de Davos. A ver qué sale de ahí, eso es. Nos vamos a la tertulia. Damos la bienvenida a Nuria Richard. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Pero bueno, te conservas igual. Sí. Sí. Tú también. Hace mucho que no nos veíamos y estás igual. Demasiado. Como decíamos ayer. A ver si este año puedes venir un poco más. Voy a intentarlo. Venga. Voy a intentarlo. Venga. Voy a aparcar parte de mis clases de teatro para estar aquí. Fíjate. Oye, ¿tenéis alguna Son obra palabras mayores. de teatro pendiente? No, hicimos cuento de Navidad, en Navidad, de Dickens, que ya llevamos no sé cuántos años haciéndola. Y ahora de momento nada, pero bueno, ahora volveremos en enero con microteatro y también está el Día Mundial del Teatro. Yo me lío sola, como tú. No, sin duda hay que tener la cabeza entretenida porque si no... Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, un placer no te equivoques. coincidir con mi compañera Nuria, Sí. en Libertad Digital y también mi compañero Miguel. Es verdad, Estamos en casa. Mesa LD. Tenemos normalmente los martes la tertulia de corbatas, en este caso tertulia LD. Sí, ¿no? Miguel Ángel viene con la... ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Con Jano? tu camiseta corporativa, tu canal Medidas Cautelares. Ahí está. Todo un éxito, también, Sí, está funcionando muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a reservar una parte de la tertulia, pero vamos a ir con todo, obviamente, el accidente, que ya son 42 personas. Sí, es lo que llevaba hace un minuto 41, el país. sí, pues ya estamos en 42 y la cifra no va a dejar de aumentar, pero vamos a reservar luego también una parte para hablar de las novedades de Zapatero. Pero bueno, vamos primero con ese anuncio. Oiga, esto es fascinante. Primero, esto está todo fenomenal, aquí no hay ningún problema. Y hoy conocemos que en el tramo Madrid-Barcelona, que lo utilizan miles de personas a diario, por donde pasaba el tren a 300 kilómetros por hora, ahora que pasa a 160. Es que es una locura, Juanín, repasamos. Sí, el trayecto Madrid-Barcelona ha sido objeto de una medida de seguridad sorprendente por parte de Adif, según publicaba esta tarde la cadena SER, que ha limitado la velocidad a la que los maquinistas pueden pasar por ahí a 160 kilómetros por hora en unos 150 kilómetros de vía y en varios tramos por los que se pasaba, como decía Jano, hasta ahora a 300 kilómetros por hora. Se reduce a la mitad esa velocidad. Esto, además del tema, obviamente, de la seguridad, va a incrementar de manera considerable los tiempos entre un 30 y un 50% más, sumando hasta media hora más en los trayectos. Se prevé que esta limitación siga activa de manera temporal, han dicho, aunque no se especifica cuándo acabará. La pregunta es, esta mañana los que estaban pasando a 300 kilómetros por hora por ese tramo, ¿qué? Pues, Manu. A ver, todo lo que está pasando en este país es trágico, demencial, absolutamente preocupante. Yo creo que es una evidencia de que a veces son muchos los españoles que no se quieren dar cuenta, pero es que nos estamos convirtiendo en el tercer mundo, porque esto es propio de países del tercer mundo, este tipo de accidentes. No estamos ante un accidente que es un error humano. Estamos ante un accidente que todo apunta a que se trata de un problema estructural de la propia infraestructura, es decir, de las vías del tren, de una ñapa que han hecho en esa vía ha saltado parte de la vía justamente en una parte que estaba soldada, que estaba renovada y cuya renovación se encargó a una UTE en la cual estaba implicada una de las empresas relacionadas con los casos de corrupción del Partido Socialista, con el caso Ábalos, con el caso Coldo. Entonces, estamos en manos de esta gentuza. Y a mí me recuerda mucho al gran apagón. Hay que recordar que cuando se fue la luz en todo el país, que parece mentira, que eso es algo también propio del tercer mundo, eso no ha pasado nunca en ningún país rico, también es la primera vez que pasa en España,
La reacción del gobierno fue idéntica. Fue echar balones fuera, decir que había que investigar, que no había que precipitarse, hablaron de la teoría del sabotaje, culparon a las eléctricas y luego diluyeron, digamos que la información dándole una patada hacia adelante. Decir que, bueno, esto va a llevar mucho tiempo saber cuáles fueron las causas. A las 24 horas, toda la gente mínimamente informada sabía perfectamente cuál era la causa del gran apagón en España, que era el exceso de renovables en el sistema por una decisión puramente política. Y la prueba está en que desde entonces el gobierno se dedica a quemar gas como si no hubiera un mañana y además nos ha elevado la factura de la luz para garantizar precisamente el suministro energético. Es decir, la responsabilidad del gran apagón es única, exclusivamente del gobierno. Con esto pasa exactamente lo mismo. El gobierno primero dice: no hay que politizar el dolor, que hay que tener mucha jeta y mucha cara dura para hablar de no politizar el dolor. Precisamente los que se dedican a politizar el dolor cada 2x3, empezando por el atentado del 11M en el año 2004, que lo politizaron desde el minuto 1 para sacar rédito electoral, y luego diciendo que, bueno, que hay que investigar. A ver, señores, no seamos ingenuos. Todo apunta, la investigación, a que se trata de un problema en una vía. Por lo tanto, a un problema de mantenimiento. ¿El mantenimiento de quién depende? Del Ministerio de Transportes. ¿El Ministerio de Transportes de quién depende? De un señor que se llama Óscar Puente y cuyo jefe se llama Pedro Sánchez. La responsabilidad de este accidente es del gobierno de España. Y la prueba de ello está en que ahora resulta que nos bajan la velocidad, van a bajar la velocidad del tramo de AVE de Madrid-Barcelona a 150 km/h porque son muchos los tramos de la red ferroviaria que padecen el mismo problema. Un problema de desgaste. ¿Y por qué las vías están desgastadas en este país? Porque no se ha invertido dinero en ellas. No se ha invertido el dinero suficiente en ellas para garantizar la seguridad. Y no será por dinero, no será por dinero. Claro, y ahora la clave es, ¿y por qué no han invertido si recaudan más que nunca y gastan más que nunca el Estado? Porque han preferido dedicar el dinero público de todos los españoles a cosas que les interesa a esta mierda de políticos que tenemos antes que garantizar la seguridad de los españoles. Por ejemplo, esto de subsidiar el bono de transporte reduciendo el precio del transporte público en España o regalando bonos a los jóvenes, a los mayores, etcétera, eso cuesta, solo ese tipo de medidas, esas subvenciones para reducir el precio de los billetes, más de 1.300 millones de euros al año. Pues bien, lo que dedica el Estado al mantenimiento de la línea de AVE, de las líneas de AVE, solo a las líneas de AVE, ronda los 500 millones. Estamos diciendo que el gobierno dedica mucho más dinero a subvencionar el billete para comprar votos que al mantenimiento de líneas de AVE, al mantenimiento regular. Esto es lo que hay. El gobierno ha priorizado unas determinadas partidas de gasto por cuestiones electorales, para comprar votos, para garantizarse el poder, en lugar de reforzar la seguridad del transporte público. Y esto, si me dices, no, es que es un hecho puntual, es que no se podía prever. Llevan meses los maquinistas, los usuarios, lo hemos visto todos en las últimas horas, como en líneas de AVE, vamos, eso parecía una montaña rusa. Peor que las turbulencias de un avión. Brutal. Turbulencias potentes. Brutal. Entonces, resultado de todo esto, el gobierno se ha jugado, no es que haya jugado, se ha jugado la vida de muchísimos españoles. Ha jugado a la ruleta rusa auténtica con el conjunto de la población. A mí me parece absolutamente demencial, porque lo estamos viendo. Ha sucedido ahora, como podía haber sucedido hace semanas o hace meses. El problema del servicio ferroviario en España no es de ahora, no es una cosa puntual, sino que viene desde hace años. Nuria. Pues yo sí que creo que más allá de que haya un único responsable, hay muchos responsables. Si analizamos la responsabilidad como si fuera una pirámide, es verdad que en la punta de la pirámide pues está el presidente del gobierno, está el ministro Óscar Puente, pero luego hay más responsables. Es decir, yo estos días estoy escuchando, por ejemplo, a los representantes de los sindicatos, de los conductores de trenes y del mantenimiento de las vías, que habían pasado muchas quejas. ¿Con eso acabamos? Porque los sindicatos cobran un buen sueldo, porque son sindicatos duros, como eran los sindicatos de la minería.
Los sindicatos están también a cargo del Estado, ¿no? Y todos los trabajadores de Adif y todos los ingenieros que trabajan en Adif sabían lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Esa actitud de, no, yo tengo que hacer un informe, ya pasó el informe, aquí acaba mi trabajo. No, no. Es que la responsabilidad de las vidas de esas 42 víctimas y de todas las familias, vidas rotas, está en vuestras manos. ¿Qué hemos hecho? Porque los sindicatos ferroviarios, como otros sindicatos, salen a la calle cuando tienen que pedir una subida de sueldo. Han salido a la calle, se han tumbado en medio de las vías para que no pasara una vez. ¿Qué pasa? Voy más allá. Las empresas que dicen que son empresas privadas. Irio. La empresa francesa no son privadas, son estatales, participadas por el Estado francés e italiano en su mayoría. Eso ya es mentira. Esas empresas se han negado, han hecho alguna denuncia para viajar. Es decir, aquí hay muchos responsables. Es verdad que en la cabeza está el presidente y Puente, pero ¿y todos los demás? ¿Y los ciudadanos? A mí todo lo que está pasando me recuerda a la novela de La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que encima también la protagonista es la presidenta de una empresa de ferrocarril, porque además el ferrocarril representa, yo creo, la fortaleza, la dureza, el medio de transporte más fiable, el que ha representado el desarrollo de las civilizaciones. Un medio de transporte que todo el mundo entendemos, que es como rígido, que es fuerte, que es la prosperidad. Y en España ha quebrado absolutamente. La rebelión de Atlas, toda la negligencia ciudadana, toda la negligencia de todos los cargos intermedios, toda la corrupción de la administración pública, que este es el mayor ejemplo, yo creo, del fracaso del Estado. En la rebelión de Atlas, y perdón por el spoiler, culmina en que un túnel se viene abajo y mueren muchas personas. Muchas personas que han aplaudido la corrupción, que no han hecho lo suficiente. Empezando por la oposición. Juanma Moreno puede estar muy contento porque le ha felicitado Sara Santoloaya. Fenomenal. Fenomenal. Muy contento. ¿Qué es esto de hacernos amigos ahora? Pues... ¿Qué es esto de no buscar una responsabilidad política con 42 víctimas e, insisto, todas las vidas rotas que rodean a esas 42 víctimas? Yo es que desde el domingo por la noche estoy indignada. Ya cuando oí salir a Puente diciendo, primero con una frialdad que me sorprendió, y diciendo que no se explicaba nada, que era muy raro, digo, que tenga la cara de tratarnos con esa desfachatez, de tratarnos como de ningunearnos a sus ciudadanos. No se lo explicaba porque era una recta. Digo, ¿pero de qué se cree que está hablando? ¿De una carretera? Digo, ¿se lo habrá dicho un técnico? Pues ese técnico, tú imagínate. Es que las rectas es donde están las agujas de las vías. Y luego también dijo que qué mala suerte, porque si no llega a pasar a los 20 segundos, o sea, como que, oye, sí, es que esto ha sido un cúmulo. Sí. Y luego apuntalando ya el relato de que, claro, la culpa había sido del Irio. Claro, que es privado. Vamos a decir privado porque es lo que entiende todo el mundo, aunque ya hemos dicho que no es privado. Que no era el Alvia, no era del AVE, no era de Renfe de alta velocidad. Y que, claro, si se hubiera, como se salió, pues empujó al otro. Un relato que digo, ya desde el minuto 1 tenemos el relato. Luego, claro, no lo han podido mantener. Y ayer, por cierto, el presidente de Renfe, que por cierto fue el que tuiteó en su día eso del pato que había muerto de la traca valenciana aquí en Madrid, que era mentira. Sí, es verdad. O sea, es que también es un personaje. Es verdad, es verdad. El presidente de Renfe. Yo ayer ya cuando le oí que la responsabilidad o que el origen podía estar en un fallo en la infraestructura, dije, date. Este señor ya se está curando en salud. Por si no lo hubiera dicho. No, claro. Y solo hay que ver también Óscar Puente, lo que todavía estoy diciendo. Ay, muy bien, Juanma, qué bien lo estás haciendo, Juanma. ¿Qué habrán hecho estos cretinos? O sea, claro. ¿Qué sabrán de la que hemos liado o cómo nos han pillado? Claro, es el fallo del Estado total, de la oposición. Imaginaos, además, al contrario, que esto le hubiera pasado al PP. Bueno. Con denuncias previas, denuncias de los sindicatos, denuncias de los trabajadores, denuncias de los ciudadanos, con prostitutas colocadas en la empresa, que es la que gestiona el mantenimiento de las vías. Yo no sé dónde estábamos en este momento, en las calles, digo yo, ¿no? Sí, totalmente. Miguel Ángel. A ver, yo cuando pasan este tipo de tragedias, la verdad es que mi primera sensación es horrible porque no me gusta hacer el seguimiento de los testimonios, de los familiares, de las víctimas, porque me parece horrible. O sea, no me gusta nada el dolor que están plasmando, me cuesta mucho seguirlo y paso del dolor
a la indignación absoluta, ¿no? A la rabia total contra los responsables políticos, como ha dicho Manu, los políticos de mierda que tenemos en España. Tenemos a un ministro de Transportes, el peor ministro de la historia. Lo comentábamos fuera de micro, hasta José Luis Ábalos, con sus prostitutas, con sus corruptelas y sus historias, fue mejor gestor en transportes que Óscar Puente. Óscar Puente es un pitbull que puso Pedro Sánchez, no se me olvidará nunca, ¿no? Él era alcalde de Valladolid, le echaron a patadas de Valladolid, hizo una intervención en el Congreso. Sí, hizo de pitbull, todo el mundo le rió las gracias, todo el mundo le aplaudieron y dijo Pedro Sánchez, voy a ficharle de pitbull. Y entonces tenemos a un pitbull como ministro de Transportes, que es un auténtico incompetente, que en vez de estar organizando planes de conservación, de revisión de las infraestructuras, nunca ha estado peor la infraestructura ferroviaria, peor en España jamás, hasta la llegada de Óscar Puente como ministro. Y en vez de eso, se dedica a estar haciendo el imbécil en Twitter, bloqueando a periodistas, bloqueando a cualquier persona que le lleva a la contraria. Creo que en los últimos días, desde que ha pasado esta tragedia, bloquea no sé cuántos periodistas. O sea, es un infantil, no tiene vergüenza, en vez de estar dedicándose a lo que se tiene que dedicar, que esté con el Twitter y con chorradas, en vez de coger el toro por los cuernos. Y luego hay una cuestión que me llama poderosamente la atención. Cuando pasó lo del 11M, todo el mundo recriminó, ¿no? Al gobierno de José María Aznar, que estuvieran diciendo que no había sido ETA, que lo repitieron 40.000 veces, que no había sido ETA, que no había sido ETA, que no había sido ETA, etc. ¿Qué está haciendo ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez desde el minuto 1? No ha sido la vía cortada, no ha sido un problema de la infraestructura, hay que dejar tiempo, 1 año hasta que tengamos el veredicto de los expertos. Es todo muy extraño. Eso, el argumentario, el primer día, efectivamente, soviético, Nuria, el argumentario de Moncloa de meter, que lo dijo primero Óscar Puente, luego lo repitió Pedro Sánchez. O sea, es tan descarado cómo intentan manipular a la opinión pública, cómo hay opinión pública que se lo compra absolutamente todos los medios sanchistas repitiendo. Es que es muy extraño, es muy extraño. No es extraño. Tenemos la infraestructura ferroviaria hecha una mierda. Llevan años con unos problemas de puntualidad tremendos porque es un desastre, porque no funcionan las máquinas, o sea, todo es un desastre. Y entonces esto no puede pillar por sorpresa a nadie, pero si es que es una tragedia que se veía venir, porque llevamos años denunciando la ineficacia de este ministro Óscar Puente, de este gobierno de Pedro Sánchez con las infraestructuras ferroviarias. Y ahora la mayor prueba de toda esta historia es que después de que ha pasado esto, efectivamente, ahora vamos a reducir la velocidad de un tramo del AVE. Pero ¿esto qué es? Eso es la confirmación de que saben que las infraestructuras están hechas una mierda y que ahora, como ya ha pasado esta, hemos gastado nuestra vida que teníamos y ahora vamos a reducir, no vaya a ser que pase ya otra cuestión y entonces ya esa no la vamos a poder salvar, ya no vamos a poder decir que es muy extraño, se nos acaba el argumentario. Entonces todo me parece escandaloso, indignante y es una vergüenza que en este país pase algo así y no haya dimitido el ministro en el minuto 1. Esto es que el maquinista que hemos entrevistado de alta velocidad, que ha pasado por ese tramo, pero pasa por otros tramos, dice, es que el tramo Madrid-Barcelona es una auténtica locura, que hasta él mismo muchas veces, no, reduzco la velocidad voluntariamente, diciendo, es que, ¿pero en qué país estamos? Manu. A ver, es que, fijaos, haciendo una pequeña cronología de todas las tragedias nacionales que hemos sufrido en los últimos años. Empezando por la pandemia del coronavirus, año 2020. ¿Os acordáis? Cuando cerró Sánchez, cuando nos encerró en nuestras casas, nos encerró después, a mediados del mes de marzo del año 2020, justo después del 8M. ¿Por qué después del 8M, cuando a finales del mes de febrero ya era evidente para todo el mundo que estaban subiendo los contagios, que venía una ola, que era muy peligroso, que era una cuestión de alto riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por puro cálculo electoral. Porque primó el feminismo y sus socios de gobierno, Podemos, Sumar y todo el tema de la ideología de género sobre vidas humanas. Y de hecho hay estudios que posteriormente señalaron que si el gobierno hubiera cerrado el país, hubiera adoptado medidas tan solo 2 o 3 semanas antes del famoso confinamiento, se hubieran salvado miles de vidas. Miles de vidas. Cuando la gente ya se estaba muriendo en sus casas en Italia. No en China, en Italia. Por lo tanto... Y lo sabíamos. Y lo sabía. Y se sabía. ¿Y qué primó? Primó la política y primó el cálculo electoral.
¿Qué pasó con la Dana? Por poner otro gran ejemplo de tragedia. Paralizaron las reformas y las infraestructuras y las obras que hubieran podido evitar precisamente el desbordamiento del Barranco del Pollo y la tragedia humana que supuso la Dana y la gota fría de Valencia. Y no se hizo. Los técnicos avisaron años atrás. Había una serie, un plan perfectamente diseñado, con una serie de obras perfectamente estudiadas para evitar que se produjera el desbordamiento de los ríos en caso de de lluvias intensas, como sucedió en esas fatídicas fechas. Y no se hizo. Se paralizó por parte del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por una cuestión puramente ideológica. Y ahora estamos en una situación, bueno, el gran apagón, exactamente lo mismo. ¿Qué primó en el gran apagón? Que la gente no se equivoque. ¿Por qué el gobierno se empeñó en disparar la producción y el consumo de energía renovable, metiendo en el sistema, en la red eléctrica, energía renovable sin capacidad de energía síncrona para estabilizar la red por encima de la seguridad del suministro? ¿Por qué lo hizo? Por buscar un titular. El gobierno, Pedro Sánchez, buscaba el gran titular de que España era capaz de producir 100% energía verde de origen renovable, a pesar de que ello suponía un riesgo para la estabilidad del sistema. Pero una vez más primó la política, primó el cálculo electoral. Te voy a añadir yo una reciente, los incendios. Igual. Causa el cambio climático. El cambio climático. Siempre es culpa de un tercero. Pero para mí lo relevante es el hecho de que ellos priorizan la política incluso por encima de la seguridad de las vidas humanas. Y en este caso, a mí me parece también muy relevante. Por eso me dices, no, es que ha sido un accidente puntual, es que no se podía haber previsto, es que nadie lo sabía. Oiga, todos los que cogemos el tren en los últimos años somos perfectamente conscientes de que no es normal lo que estaba pasando en las líneas de AVE, con ese traqueteo constante. Es que además llevamos 3, 4 años viendo cómo hay incidencias de todo tipo. Lo hemos visto, pero si lo vemos todos los días. En Chamartín, retrasos, en cancelaciones, Atocha, sí. Trenes que se incendian, trenes que se quedan parados en mitad del campo, gente que ha tenido que dormir en los trenes en verano, en invierno, por culpa del colapso del sistema ferroviario en España. Y todo viene de la misma cuestión, de que no se invierte lo suficiente en el mantenimiento. ¿Es falta de dinero? No. Es pura incompetencia política. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren gastar el dinero en paguitas o en destinar en subvenciones en lugar de invertir en lo realmente importante? Porque una vez más priman la política y el cálculo electoral sobre la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Y a mí eso es lo que me parece más preocupante. Te digo más, Manu, que nos decía el maquinista que hemos entrevistado que no sé la cantidad de trenes de mercancías que descarrilan, pero como son de mercancías no nos hacemos ni caso. Justo te iba a decir. Y es verdad, yo lo confieso. Yo no, más de 20 trenes han descarrilado, creo, en este último año. Y hubo un accidente también en Atocha, que al final era entrando en Atocha y no hubo ningún fallecido, hubo algún herido, pero eso ha ocurrido. Lo que yo no sé es por qué no aprendemos. ¿Por qué no aprendemos? Porque hemos vivido situaciones críticas en los últimos años. Hablabas de la pandemia. Es que hemos visto palacios de hielo con ataúdes. Es que yo creo que más ya no se puede ver. Es que hemos visto, hemos abandonado a un familiar en la puerta de un hospital y no te dejaban pasar. Y allá lo que pasara. Hemos visto cómo las mascarillas que compraba este gobierno no valían para nada. Cómo se han llevado el dinero de material que podía garantizar cierta protección de la ciudadanía, y no ha pasado nada. Es que yo no sé por qué no aprendemos. En la Dana, quien repartió agua fue Iker Jiménez. ¿Cuántos días se tardó en entrar? Que ya en aquel momento decíamos, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país tercermundista. Bueno, pues a lo mejor se nos tiene que caer el telón. Y luego vino el apagón, Nuria. Claro, y luego el apagón, un día entero. Que costó vidas también, vidas, claro. Costó vidas directas e indirectas. Y mucha gente se fue a tomar cañas por Madrid. Sí, eso fue lamentable. Y en la pandemia muchos, que yo no daba crédito, salían a los balcones a aplaudir a las 8 de la tarde. Y algunos médicos, con todo mi respeto, porque hicieron una labor encomiable en todos los casos, pero muchos que subían a las redes sociales vídeos bailando. Sí, bueno, es lo que pasó con la apagón no también. hubo un comité de directores de hospitales, ni incluido en Madrid, que saliera cada día a dar una especie de serie de reclamaciones, de faltas
de injerencias políticas. Todo se lo dejaban al Fernando Simón. Bueno, acuérdate que un comité Es que de no vamos a expertos aprender. que no existía. Un Que no comité de existía. expertos. Y Fernando Simón, que hace nada. Entonces, Oye, ¿a qué que hay que tenemos que recordar esperar? que le querían montar no sé qué chiringo para meterlo. Y el PP, porque se enfadó última hora por no sé qué rollo, votó en contra, que iba a votar a favor. Digo, pero tío. Y una cosa o sea, que mencionaba antes, Nuria, a mí me parece muy preocupante el papel de la oposición. Totalmente. Pero cómo se dejan otra vez engañar por este farsante que es Pedro Sánchez. Ahora necesitamos unanimidad de todos los políticos. Pero ¿cómo está ahí Juanma Moreno haciéndole de monaguillo a este hombre? Pero yo es que lo veo y me pongo negro, pero no se dan cuenta que le están engañando, en que en cuanto se dé la vuelta va a decir que ha sido culpa de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno porque no ha hecho no sé qué. Pero es que no se dan cuenta, es que son unos pardillos, es que no espabilan. O sea, a Pedro Sánchez ni agua, o sea, ni agua, a las víctimas todo, pero a Pedro Sánchez ni agua, Sí, ni políticamente ni nada, no hay que ayudarle en nada, no hay que servirle de muleta, no hay que estar ahí en la fotito a su lado, que le den. O sea, a este hombre hay que sacarle cuanto antes de España, de la presidencia del gobierno, por el bien de los españoles. Y además te digo, es que la oposición lo que es surrealista es que conociendo todo lo que estamos contando aquí, y ahora vamos con la información del Claro. artículo 14, que es para Es brutal. temblar, o sea, que es para temblar, decir, ¿cuántas vías hay así? ¿Cómo no pides que, oiga, aquí que no circule ningún tren? Exactamente. Claro. O sea, ¿qué Una cojones auditoría, estamos haciendo claro, con los que hagan lo que españoles? hagan. Pero es que me voy a Atocha y de ahí no sale ni un solo tren. No, Claro. no, es que yo ya he puesto 2 quejas en el Senado. Gracias, te hemos puesto el sello queda registrada tu hecho. queja. Es Es alucinante. que vamos con el artículo 14, Juanín. Es que de verdad es impresionante. Sí, porque las obras de mejora del tramo del accidente de Adamuz se hicieron, atención, a precio de bajo coste, según publica artículo 14. Las grapas de las vías eran de mala calidad o reutilizadas, según apuntan trabajadores de Adif a ese periódico. Los sindicatos denuncian que la mejora de la línea Madrid-Sevilla tuvo un coste por kilómetro de 1,5 millones de euros, es decir, un 70% menos de lo recomendable. Quien lo dice es Rafael Escudero, que es secretario general del sindicato ferroviario. Asegura que los recursos comprometidos son absolutamente irrisorios para afrontar la renovación completa del carril y fijar una catenaria nueva. Es impresionante. Es que Los sindicatos tenían mucho que decir. La gran tragedia de este país ya no es el... Porque claro, es que el coronavirus afectó a todo el mundo. Es que existen catástrofes naturales, el volcán, la Dana, hay cosas que escapan a tu control. Pero el problema es cómo reaccionas ante ese tipo de fenómenos, porque la pandemia afectó a todo el mundo y sin embargo no todos registraron las terribles cifras, especialmente la primera ola, que fue la más mortífera. No todos los países registraron el mismo nivel de mortalidad que los demás. Hay países que gestionaron mucho mejor que otros. En el caso de España, nosotros salimos los peores de la lista, Sí, es decir, dentro sí, de los sí. países ricos, que es donde nos deberíamos empezar a Datos relativos, desde luego. Claro, donde nos deberíamos comparar es con el resto de países ricos, pero yo ya empiezo a ver que las comparaciones homogéneas son con las de los países pobres. Es que en la próxima imagen con la que nos vamos a enfrentar, a afrontar y la que vamos a ver en breve, esas imágenes que a veces llaman la atención de la India y de países tercermundistas donde la gente va subido a los trenes, pero subida en el techo, pues en breve yo ya veo que eso puede llegar a pasar en España. Es que lo que antes veíamos como una anomalía, que es el tema de que haya retrasos, de que haya averías, de que los trenes no lleguen, es que ahora coges un tren y no sabes si vas a llegar o no. Bueno, de hecho ya no sabes si vas a sobrevivir o no vas a sobrevivir. Vivo. Sí. Que la gente ahora mismo en España, hay miedo a coger un tren. Total, no? Pero total. miedo Total. por falta de seguridad. Cuando hace años, y hay que recordarlo, en el año 2017, antes de ayer, 2017, hace menos de 10 años, Sí. España, en línea de AVE, era el segundo país del mundo con mayor puntualidad. Tan solo el 0,5% de los trenes de alta velocidad llegaban con retraso. Ahora se ha multiplicado, estamos a la cola. Y por eso, Manu, antes te devolvían el dinero si llegaban 5 minutos Correcto. tarde Luego y lo ahora no te lo cambiaron, devuelven luego si no llegan cambiaron. 1 hora tarde. Es una muestra más del deterioro que está sufriendo, pero ya no es solo el tren, es que no es el tren, No es todo. el tren, Nuestros es la sueldos, sanidad, es la todo. educación. Claro. Entonces, como digo, ¿cuál es la desgracia de este país? Ya no es que nos caiga los 10 males, el diluvio universal. La gran desgracia de este país tiene nombre y apellido, se llama Pedro y se apellida Sánchez. Ya. Pedro Sánchez, el gobierno es el principal responsable, porque no es una cuestión de sucede un accidente, es una cuestión de mala gestión, de incompetencia,
de que son una panda de tuercebotas. Ya, pero no solo, porque ¿cuál va a ser la solución de todo esto? ¿Cuál va a ser el remedio? Y también seguramente por parte de la oposición, más gasto. Más gasto. De momento ir Por a supuesto. 160. De momento. Claro, ahora vamos a invertir más, vamos a gastar más. Si el problema no es el gasto, el problema es el propio Estado, que no tiene ningún incentivo en que esto funcione mejor. El propio sistema que nos hemos montado. ¿Esto se va a solucionar con más gasto? Imposible, ¿eh? Más gasto a manos de gente, o sea, de funcionarios públicos, en el sentido de los ingenieros, de los técnicos, que están a las órdenes de los políticos, supone que tampoco vamos a saber dónde va ese dinero. Claro. O sea, los mismos gestores que han gestionado mal esto, ahora no van a gestionar mejor, más dinero. Es obvio. Sí, sí. Es que esto que dices es lógica pura. Pues no, pues No. algunos dirán, es que ves. Claro. Y te vendrán con el rollo, si tuviésemos los presupuestos generales del Estado aprobados y tal. O sea, Claro. ¿qué me estás contando? Claro. Además, lo que publica artículo 14 es una auténtica locura. Luego, si eso le sumamos lo de la UTE que tenía contratada a Coldo, que fue la responsable, que eso también ya lo sabemos, de realizar esa obra, eso y cuánta pasta, porque estos roban así. O sea, está el estilo sobrecoste, que es, pues bueno, yo te hago la obra, pero luego rasco diciendo que ha costado más de lo que tal, pero oye, la obra te la hacen por lo menos, y luego están estos, que es de eso, como en África, y dicen, esto vale 10. Empiezan a robar todo, ¿qué ha quedado? 1 millón. Pues vale, a ver qué hago. Pide las pulseras AliExpress. ¿No es las No, pulseras? coño, es que estábamos con Claro. eso, claro, es que nos hemos creído que no pasaba nada, que aquí pones a gobernar a esta Pero todos banda lo y sabemos. no pasa nada. Pues Claro. y tanto que pasa, Miguel Ángel. Bueno, hay que recordar precisamente eso, ¿no? O sea, el gobierno lleva 3 años sin presupuestos. O sea, es una vergüenza. O sea, un gobierno sin presupuestos que no se renueven año a año ya es una puñetera vergüenza. Y además es que no es constitucional, pero aquí da igual todo ya. O sea, con Pedro Sánchez da igual todo. Hace un par de semanas teníamos, o 10 días, a Pedro Sánchez reuniéndose con Junqueras, dándole millones y miles de millones de euros, o sea, para él mantenerse en el poder, lo que decía Manu, ¿no? O sea, por encima de todo está el tema político, o sea, les da igual las vidas humanas, les da igual invertir en sanidad, les da igual invertir en infraestructuras que están deterioradas, que hay que supervisar, que hay que cambiar, eso le da igual. Esta persona, este personaje que tenemos por presidente del gobierno, lo único que le importa es seguir en el poder. Si tiene que darle un pastizal a sus amigos indepes catalanes para que le sigan apoyando el Congreso, se lo dará, pero luego no hay dinero pues ni para sanidad ni para las infraestructuras ferroviarias que llevan teniendo pues un mantenimiento totalmente cutre, o sea, ya no es que sea el mantenimiento, es que encima ponen piezas cutres, o sea, baratas, o sea, lo más barato. ¿Para qué? ¿Para qué recortamos ahí? ¿Para luego que Pedro Sánchez se lo dé a Junqueras, a Puigdemont y todo el rollo este? ¿Para que metan a las amigas prostitutas del ministro en empresas públicas? O sea, ¿para qué queremos ese dinero? ¿Para que lo malverse de esta forma Pedro Sánchez? Vamos a ir con lo que decía Óscar Puente. Hasta hace poco. Este tipo sigue de ministro. Sigue. Es que esa es la tragedia. Sí, sigue. y además ahora va de Sí. víctima, de Sí, ay, ahora qué se hace bien. el No hay que pobrecito. discutir esto del relato, no importa. Ay. Ya. Mira. Vamos, Juanín. Sí, Óscar Puente hablaba anoche en Hora 25 en la cadena SER de manera muy sosegada, muy tranquila, sobre la unidad entre los políticos a lo largo de estas últimas 48 horas. Dice que esto debería ser lo normal, lo dice cuando tiene a media red social X bloqueada, y que llamaba la atención porque venimos, dice, de un episodio no muy edificante, refiriéndose a la riada de Valencia. Óscar Puente. Yo es que creo que esto debería ser lo normal, y más en una circunstancia de estas características. Al final, ¿qué es lo que yo digo, no? Pues el señor Moreno Bonilla, ¿qué responsabilidad tiene en el transporte? Ninguna. Pero sí tiene, por ejemplo, en protección civil. Es decir, él tenía que hacer su parte, y su parte lo que ha hecho es esforzarse por cumplirla y cumplirla bien. Por tanto, esto es lo que hay que hacer. Cada uno, yo me cargo con lo mío, tengo que trabajar en esto, en ver qué es lo que ha pasado, etcétera. Y él tiene que la materia de protección civil, pues eso es lo que los ciudadanos esperan, que cada uno cumpla con su parte y no nos pongamos a discutir ni a ver quién el relato y todas esas cosas cuando en este momento hay 40 personas fallecidas. Compungido, Esto es lo que decía anoche, pero vamos a escuchar lo que decía Óscar Puente. Hace unos meses también en la cadena SER, el titular de Transportes planteaba muy seriamente la posibilidad de viajar de pie en el tren, que esto era una práctica habitual en Europa y una forma también pues, de darle mayor ocupación a los trenes. Óscar Puente. El tema de ir a pie en el tren, esto es habitual en Europa. También es verdad. Es decir, que
Por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Eso en la línea de Salamanca, por ejemplo, vendría muy bien y seguro que muchas otras. Nos lo estamos planteando seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, oye, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Pero, si yo preguntaría a los pasajeros, ¿tú cuánto aguantas de pie? Venga, 1 hora, venga, tú vas 1 hora de pie. Pero es que, o sea, lo que decía antes, ahí está. Que lo que decía antes de las líneas de tren. La India-Bangladesh, empiezas así. La India-Bangladesh, que la gente va de pie, pero va de pie porque no caben en los trenes y van sobre los techos. Y en los autobuses, sí, por las ventanillas. Y con las gallinas y con las vacas. Es que estamos a un paso. Es que estamos ahí. Si lo dice el propio Puente. No, nos estamos planteando que la gente vaya de pie. Como en la India. Claro. Como en Bangladesh. Y como en Ruanda. Que van de pie. Pues mira, a mí no me sale de las narices. Porque a mí me quitan la mitad de lo que gano, al igual que a todos vosotros. Y yo quiero tener un tren con aire acondicionado, quiero tener un tren con una pantalla plana de puta madre y quiero tener calefacción en invierno, que no me muera de frío. Y de una empresa privada. Hombre, por supuesto, ya no cuento con Renfe. Es que Renfe, al igual que Televisión Española, en este caso no habría que dinamitarla, pero sí habría que venderla a pedacitos, a pedacitos y privatizarla 100%. Es una vergüenza, pero es que no estamos ahí, no estamos en el tren de China, que por cierto, ahí están las imágenes, todo el mundo brutal, con la monedita. Con la monedita que no ves ni un ruido, ni un traqueteo. Bueno, Japón. El Shinkansen. El de Japón. No estamos en los trenes de Suiza, no, es que nos estamos comparando con trenes tercermundistas en donde no solo el tren se mueve como si fuera una montaña rusa, sino que incluso hay riesgo para la vida de las personas. En esas estamos, porque ahora sucede un accidente mortal, pero lo estabais comentando antes, es que ha habido decenas de incidentes y de descarrilamientos de los que no nos hemos enterado porque no ha habido víctimas mortales. Y esta es la tragedia. Y por cierto, que esto no es solo del servicio ferroviario. ¿Qué pasa en las carreteras? ¿Os habéis dado cuenta en las carreteras de España el deterioro brutal que tiene muchas autovías, muchas autopistas de este país? ¿Cuántos accidentes se han producido en los últimos años y cuántas vidas ha costado el mal mantenimiento de la red viaria? Hay informes al respecto que hablan que hay un déficit de mantenimiento, de inversión pública también en el ámbito de carreteras. Y por eso la red viaria española está hecha una catástrofe. Es que el país se nos cae a trozos, mientras el Estado gasta como si no hubiera un mañana, nos roba a base de impuestos como si no hubiera mañana. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir unos servicios tercermundistas. Esto es tercermundismo. El tercermundismo es esto, que te roben y que sin embargo veas que las cosas no funcionan mínimamente bien. Este es el gran problema, esta es la gran catástrofe. ¿Y a qué dedican el dinero? Una vez más, parte para temas de asesores, tal, eso es el café, el chocolate del loro. No, lo dedican a comprar votos. Miles y miles de millones de euros tirados a la basura para subvenciones, paguitas y prestaciones de todo tipo para que una parte de la población viva a costa de la parte que produce y de esa forma tengan a una parte de la población dependiente del Estado a cambio de votos. Se llama peronismo, eso sucede en Argentina, sucedía en Argentina. Se llama tercermundismo, se llama socialismo, como lo quieramos llamar. Pero esto es el gran problema de este país. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentáis. ¿Responsabilidad del gobierno? Toda. Pero también responsabilidad de la oposición, porque no está sabiendo atacar el tema. Las imágenes de Moreno Bonilla en esa rueda de prensa conjunta mirando al presidente y el presidente ni le mira. Sí, pasa de él. Pasa absolutamente. Sí. Me recuerda mucho a cuando Mazón, justo después de la Dana... Sí, Mazón vais. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Lo contamos gracias, querido presidente. Sí, dijo querido, y luego reconoce cuando... De todas maneras estaba sonado, Cuando Mazón dimite... Porque lo hace conscientemente, Cuando finalmente se va, dice, reconoce que cometió un error, que es fiarse de Sánchez. Pero vamos a ver, pero estáis locos, aún a estas alturas os fiáis de este personaje. De este cadáver político, es que es físico, ¿lo habéis visto cómo está físicamente Sánchez? Sí, al final el mal pasa factura. Otra cosa que hablamos de ir de pie, que este tío dijo que había que poner la velocidad a 350 kilómetros por hora, nos quería meter este zumbao en esta red ferroviaria que tenemos, que hoy conocemos que para ir a Barcelona 160.
dices, hostia, tío, o sea, pero que de verdad, en manos de qué gente... Psicópatas. Sí, son unos psicópatas, efectivamente. Fíjate que yo no había escuchado, Jano, esa declaración de Óscar Puente que acabáis de poner, y efectivamente ya está señalando a Juanma Moreno. Es que son pardillos, son tontos. Ya está diciendo, no tiene nada que ver con el transporte, pero ya Protección Civil. Ya empieza a dejar la pildorita. Esta gente no aprende. En cuanto vean una mínima grieta en la cual puedan ellos encalamar el marrón y decir que todo es responsabilidad de la Junta de Andalucía por lo que sea, se inventan lo que sea, lo van a hacer. Y aquí tienes a estos pardillos apoyándoles. Como decía antes Nuria, o sea, esto llega a pasar con un gobierno del PP. O sea, estaría la gente en la calle con esa fotografía que hemos podido ver todos en los medios de comunicación, claro, de la Guardia Civil, de la vía rota y cortada y no sé qué, y estarían con esa fotografía llamando asesinos en la calle al gobierno del Partido Popular o del gobierno de derechas que sea, y estaría la gente manifestándose. Aquí dicen que hay que ser, pues como dicen, leales, que hay que ser leales, que nos tenemos que apoyar, que hay que esperar a la investigación, a los expertos, que si un informe preliminar dentro de semanas o meses, que a lo mejor el definitivo hasta dentro de un año. Sí, claro, cuando otros 500.000 escándalos hayan tapado esto, y claro, un año después, o sea, hablar de la tragedia ferroviaria ya es como... Es como el apagón. O sea, el apagón, hace unas semanas se ha archivado la investigación en la Audiencia Nacional. ¿Alguien se ha enterado de esto? No se ha enterado nadie, porque ya el apagón, o sea, es que ya lo recordamos como si fuera casi, pues la pandemia, el volcán de La Palma, o sea, ya lo tenemos totalmente, ya hemos pasado página. Pues esto es lo mismo, o sea, un informe dentro de un año, pero estamos locos, o sea, y encima el informe participando gente que depende de Óscar Puente. Pero es que eso ya es un delirio. O sea, ¿cómo van a hacer un informe gente que depende de Óscar Puente? ¿Quién vigila al vigilante? O sea, juez y parte. Tendrá que hacerlo un organismo independiente, autónomo, o una empresa o quien sea, pero que no dependa del ministro responsable. La verdad es que ponemos nuestras vidas, las de nuestras familias, y ponemos nuestro dinero, porque claro, luego encima esta línea va a estar cortada. ¿Cuánta gente no va a poder viajar que iba entre Sevilla, Huelva, o sea, entre Andalucía y Madrid a hacer negocios y al trabajo? ¿Cuánto dinero se perdió en los incendios? Por una ley estatal, por unas leyes que impiden mantener el campo. O sea, también tenemos que seguir poniendo nuestro dinero ahí. Y encima hoy yo he tenido que escuchar a miembros del gobierno decir que se van a topar los precios de las aerolíneas. Porque, claro, hay que ser responsable en este momento. No se puede pedir más de 90 euros, creo que es en Iberia, y 150 en Air Europa por viajar Madrid y Sevilla, porque se van a reforzar los vuelos. Es que hay que topar esos precios porque hay que ser responsable. Los políticos son responsables con nosotros, con los impuestos, con nuestro dinero son responsables. Es que tiene una cara que se la pisa. Bueno, es que como topen los precios, lo que va a producir es escasez de vuelos. Por lo tanto, claro, a la compañía aérea no le va a resultar rentable, claro, y se acabó. Pues ha puesto ese límite. Nos vamos, vamos a tener que viajar a Andalucía a pie o en bicicleta. Esa es la tragedia. Luego, ¿dónde está la responsabilidad política? Porque claro, esto también es importante recordarlo. Hubo el gran apagón. ¿Dónde está Beatriz Corredor? Al frente de Red Eléctrica. Claro, no ha pasado nadie va a dimitir. Nada. ¿Dónde está? Más de $500,000 de euros gana esa tipa. Es una locura. ¿Dónde está la ministra responsable del sistema energético en España? Sara Agesen, que era la que junto con Pedro Sánchez quería el gran titular a nivel mundial. España, producción 100% renovable, 100% verde. Responsable directa del gran apagón. Y en Extremadura, los implicados en el caso del hermano, ¿dónde están? Ahí está. ¿No encabezaba la lista del PSOE? ¿Hubo alguna dimisión con el tema de la DANA? Porque en el caso de la Comunidad Valenciana, aquí hemos sido muy críticos. Amazon le hemos dado. Con la gestión de la Comunidad Valenciana, hasta en el carnet de identidad. Y Mazón ya está fuera. Y, por cierto, Mazón se cargó a un par de consejeras también, ¿eh? También se cargó a un par de consejeras, pero también acá hay un Mazón. ¿Ha habido alguna dimisión por parte del Gobierno de España? Nada, cero. ¿Qué ha pasado con este accidente? Ahí está, Óscar Puente. ¿Qué pasó con el COVID? Fernando Simón, el que decía que solo iba a haber 1 o 2 contagios como mucho, el que recomendaba que la gente no utilizara mascarillas, el que criticó el reparto gratuito de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid, de las mascarillas de las buenas, no de las de telilla. Que llamaron insolidarias. Que los llamaron insolidarias.
ahí sigue. Y has sigue hablado al frente. de los meses duros de la pandemia y los posteriores, lo que hicieron con Madrid. Eso también fue dinero. También. ¿Cuántos negocios no pudieron abrir? No solo que no nos dejaban movernos ni salir. Fernando Simón sigue al frente de su unidad y el responsable de la pésima gestión sanitaria durante esos fatídicos meses, Salvador Illa, fue ascendido al PSC a presidir la Comunidad de Cataluña. Y ahí está el gran aliado y socio de Pedro Sánchez. Bueno, pues en el caso del accidente, solo por poner un ejemplo, hace pocos meses hubo un descarrilamiento de un tranvía en Lisboa. Así, bueno, claro. sí. Y con víctimas. Un accidente mortal. Sí, sí. Accidente mortal. Hubo dimisiones. ¡Hubo dimisiones! Aquí no dimite nadie. Nadie. Vamos con Marlaska, que a todo esto se suma, como ahora hay que contar el relato. O sea, a ver, el gobierno seguro que ellos no van a tener la culpa. Ya veremos en qué queda la investigación oficial. Y entonces nos están diciendo que los bulos y tal, no habléis con nadie, ni con maquinistas, ni nada. Bueno, pues Marlaska, hablabais antes de la pandemia. Ha recordado mucho diciendo que sí, que se está controlando a ver qué se dice. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que su departamento mantiene bajo observación permanente las redes sociales tras este grave siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, que quieren evitar cualquier propagación de bulos o mensajes contrarios a las vías oficiales o de los medios de comunicación afines a la causa. Claro que sí, así lo señalaba Marlaska. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos, porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Es que manda huevos, Es tremendo, pero hace 6 años ya iban en esa línea. Sí, ya sí. decían que estaban monitoreando todas las redes sociales para que no se dijera cualquier mensaje contrario a la línea oficial del gobierno. Con los bulos, la segunda parte de la pregunta. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en 2 direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Es que es para coger a todos estos y No tienen meterles en un vergüenza, vagón a 500 kilómetros por hora, a 350 no, que es poco, a 500 Marlaska, él y todo el equipo. Venga, va, dirección por toda la red ferroviaria hasta lo que duréis. Es absolutamente soviético Fíjate, esto, ¿eh? Jano, la gravedad y que haya gente en España que ya haya asimilado esto, que haya normalizado esto. ¿Cómo que el gobierno está monitorizando lo que dicen los ciudadanos libres en las redes sociales o donde sea? ¿Pero esto qué es? ¿Estamos en China? ¿Estamos en Irán? ¿Estamos en Corea del Norte? Es que no podemos normalizar esto. Esto no es normal. El gobierno tendría que estar dedicando todos sus recursos ahora mismo a arreglar lo que han convertido España, lo que han convertido España, y entre otras cosas ha sido una de las consecuencias de lo que ha pasado ahora con esta tragedia ferroviaria. Pero que salga el ministro del Interior con todo su papo, con esa naturalidad, diciendo que se está monitorizando todo para evitar los bulos, ¿Pero qué bulos? Si vosotros sois el gobierno del bulo. ¿Pero qué bulo estáis hablando? ¿Pero qué vergüenza? Este es el ministro del Interior y lo dice tan tranquilo y con esa normalidad que ya hemos dado en España, algo que no es normal. Es que no tenemos libertad, ¿pero esto qué es? Sí, pero Marlaska, que Miguel Ángel, tú que estás muy puesto, te dejo ya, Nuria. Sí. ¿Qué tienen de Marlaska, macho? Pues te lo digo en serio. ¿Qué cojones tienen de Marlaska? Porque prestarse a esto... O que tiene Marlaska también, porque es uno de los ministros supervivientes desde el principio con Pedro Sánchez. ¿Cuántas veces hemos hablado que Marlaska estaba abrasado políticamente? Y ahí sigue. Sí, eso es verdad. Y ahí sigue. Y el Pegasus, y el no sé qué, el no sé cuál. Y se dice lo mismo de Margarita Robles, que puede ser al contrario, exacto. ¿no? O sea, Margarita Robles con el CNI y Marlaska con la policía, ¿no? O sea, ¿qué tienen esta gente para que sigan años y años en el gobierno? No pasa nada, todos los han ido cesando porque Pedro Sánchez va cesando a todos, le da igual que sea su mano derecha que su mano izquierda, pero ahí sigue Marlaska y hace estas declaraciones con toda la naturalidad. Yo creo que hay que entender que el poder solo trabaja por el poder. Es que no hay más.
Es que en eso se concluye. El político solo va a trabajar por el político y por mantenerse ahí. Y si traducimos las palabras de Marlaska, lo que quieren monitorizar es lo que pensamos. Porque los regímenes soviéticos no solamente consistían en quedarse con tu propiedad y con tu cuerpo, sino en quedarse con tu alma y con lo que pensabas y lo que escribías. Es decir, poseerte como individuo, como persona. Y de eso se trata. Es que incluso en la zona cero, ayer parte del gobierno habló de los bulos y de las mentiras. Pero tú, ¿de qué estás preocupado? Sí. Evidentemente del relato. Sí, y todas sus terminales mediáticas del relato. Bueno. Porque enseguida salieron también a hablar de las empresas privadas, del lirio. Que encima es un sectarismo para deshumanizar incluso a los viajeros de lirio, como si fueran viajeros de segunda, y a los conductores de lirio, y a los pasajeros que libremente compran un pasaje más barato encima, para poder viajar. Y todos estaban demonizados. Madre mía, claro, lo que han hecho. Y en eso estamos. Y yo, estaba convencida de que iban a tirar por ahí. O sea, muy claro tiene que estar que no es responsabilidad ni del maquinista, ni del tren de Irio, que pesaba mucho, que también lo he oído. Es que, claro, es un tren que pesa mucho y desgasta mucho nuestros raíles. O sea, vamos a ir cualquier cosa. Y eso no es un bulo. Es que ya los bulos están controlados por ley, claro, no hay que olvidarlo. La pregunta es esa, ¿por dónde van a tirar? Porque primero, a ver, obviamente esto no hemos sido nosotros que hemos contratado una empresa que ha robado parte del presupuesto, entonces lo hemos hecho low cost, que es la información que he publicado hoy, artículo 14. Esto Sánchez, una rueda de prensa, decir esto, yo no lo veo. Óscar Puente tampoco, pero ¿por dónde van a tirar? O sea, la pirueta que vamos a ver, sobre todo hay que ver, ¿no? La actitud de hay que... Así como tan sosegado, sí. El matón Macarra, que es una cosa infame. Sí, con cara de pena, es verdad. Yo creo que va a haber dos líneas claras de relato, porque evidentemente estamos ante un gobierno que lo único que le importa es el relato político. Una vez más, volvemos al electoralismo, volvemos a la politización por encima incluso de la seguridad de las personas. Eso es lo único que le importa al gobierno y yo creo que van a ser dos líneas. Por un lado, van a culpar a las compañías privadas, entre comillas, porque tienen participación pública. Van a culpar a la competencia de Renfe, el monopolio del Estado español en materia ferroviaria. Y no sería la primera vez, porque Óscar Puente y el gobierno llevan ya tiempo culpando a Irio y a otro tipo de compañías de, las incidencias, cuando les acontecen a este tipo de compañías, salen en tromba contra ellas. Yo creo que por un lado van a ir por ahí, van a ocultar en la medida de lo posible el tema del problema de la infraestructura, de la rotura de la vía. Están con perfil bajo. Se han sumado a la parte de las víctimas, ellos también son víctimas. Por lo tanto, van a ir como van a seguir la misma estrategia que con el gran apagón. Sí. De hecho, cuando comentabas tú, Nuria, la primera declaración de Óscar Puente fue esto es muy extraño, dejó abierta la puerta al sabotaje. Igual que el sabotaje, el atentado. Al principio dijeron que había sido un hackeo de los rusos. Igual, ni sabotaje, ni atentado. Esto es como cuando ves las imágenes de Cuba y ves que Cuba está derruida y te dice... El bloqueo. Y te dice la gente, no, esto es un huracán, es una guerra, ni huracán, ni guerra, ni bomba nuclear. Es socialismo puro y duro. Y yo quiero desmentir... Es la gran tragedia de todos estos países, al igual que nos pasa a nosotros. Y acabo, simplemente, por un lado, las compañías privadas, y por otro, le van a echar la culpa al Partido Popular, que no quepa ninguna duda. Perdona, al Partido Óscar Popular. Puente, en una entrevista en Onda Cero con Alsina, ya insinuaba que es verdad que el gasto desde la época de Rajoy... Ahí está, la caída de la inversión. Sí, y la gráfica desde 2008 es una curva hacia abajo en picado. Esa es la clave. Entonces, ¿la culpa de quién va a ser? De los recortes del Partido Popular. Y yo quiero desmentir un bulo, y es que ni siquiera los defensores del estado del bienestar se preocupan del estado del bienestar. Porque si os dais cuenta, en esto se supone que consistía el estado del bienestar. No. El único bienestar que les importa es el suyo. Por favor. Pues y por cierto, solo porque esto de los bulos es que me parece tan alucinante, no solo que estamos ante el gobierno, como bien comenta Miguel Ángel, el más bulero de la democracia, los más mentirosos, los más manipuladores, los más miserables, empezando por Pedro Sánchez. No solo eso, sino que hablan de bulos los mismos que hace muy pocos días un informe
del Consejo Informativo de Radio Televisión Española de 150 páginas, el propio Consejo, funcionarios de Radio Televisión Española diciendo que el programa de Javier Cintora y de Jesús Ruiz... Al revés, Javier Ruiz... Perdón, de Javier Ruiz... Bueno, es lo mismo, en realidad es lo mismo. De Javier Ruiz y de Jesús Cintora publicaron información, no solo sesgada, sino que publicaron a sabiendas una mentira. Y ayer el informativo de Pepa Bueno, ¿lo viste? También. Sacando una pieza de Franco, También. de un accidente ferroviario. Exacto. En el de los Franqui. años 40, sí. O sea, Sí. que Radio Televisión Española, que se dedica a difundir bulos como el de la bomba lapa de la gente de la UCO, que salió un tromba al gobierno a decir que había un agente de la UCO que quería atentar contra el presidente, que era mentira, una mentira clamorosa. Estos son los que van dando lecciones de bulos y de mentiras y de manipulación informativa. Afortunadamente en el siglo XXI hay cosas buenas. Es que, por Muchas. ejemplo, entra un maquinista de alta velocidad que conoce el tramo y sabe mejor que lo que nos puede contar el gobierno y nos dice cómo está la red ferroviaria. Porque si no, esto le gustaría estar pues la 1 y la 2. Y totalmente, claro. Aquí no se Eso es. entere nadie, Su nodo. Su nodo, le gustaría su nodo. Manu, nos vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Y hablaremos precisamente de esta tragedia que nos acontece, poniendo datos encima de la mesa sobre cuál es la responsabilidad directa. Has dado datos muy buenos en el programa de hoy, ¿eh? Muchos no los conocía, lo confieso. El tema de la inversión pública es clave y ahí vamos a ver cómo, bueno, pues ¿en quién recae la responsabilidad? Pues señores, miren a Moncloa, ahí están los responsables. Miguel Ángel, nos vemos pronto y te seguimos en Medidas Cautelares, tu canal de YouTube, el que no esté suscrito que lo haga. Hablaremos pronto de Zapatero, ¿no? Yo ahora que le tengo, le voy a dejar que se vaya, así que me lo cuente luego. Hemos mentido a la audiencia. Ya te estás pareciendo al gobierno, Jano, sí, yo no quiero todo decir se nada. pega. No, pero bueno, como lo de Zapatero da... 10 segundos. Pero tienes que volver Venga, va, 10 segundos. Un 10 va. segundos, un 10 Venga, segundos. Un 10 segundos. Ha pasado un mes desde las últimas diligencias de investigación del caso Plus Ultra y según fuentes policiales que hemos consultado, Zapatero y sus hijas tendrían que haber sido ya detenidas con todos los indicios incriminatorios que hay en la causa. ¿Cuál es el problema? Esta causa la está investigando la UDEF de la Policía Nacional y no la UCO de la Guardia Civil. Esto ya lo dijiste el primer día, que dijiste, yo estoy mosca. Me acuerdo, en la tertulia, que justo coincidió. Sí. Esto de que la UDEF, que es verdad que estaba desaparecida, de repente, coño, nos acordamos, es verdad que existe la UDEF. Justo en este caso, nosotros. Pues... Olía ya mal. Olía ya mal. Bueno, pues estaremos atentos, medidas cautelares, te leemos también Libertad Digital y aquí cuando vengas nos cuentas Por supuesto. todas estas novedades. Nuria, a ver Muchas si nos gracias, vemos Jano. pronto, que no pase tanto tiempo. Venga, me lo apunto. Vamos a ver si este año podemos tenerte Siempre es un más. placer. Y si no, te seguimos en Libertad Digital y en el radio, que Eso también estás es. mucho. Economía para quedarte sin amigos, con Domingo Soriano, y no te equivoques con Manuel Llamas. Claro. estamos. Esa es la sección en la trinchera. En la trinchera de Llamas. Eso es. Donde nos dedicamos a meter bofetadas, como si no hubiera mañana. Bueno, es que en fin. Pocas me parece. Pocas me parece. Con llamas, continuamente. En Llamas. Sí, no, si el nombre está bien. Está bien tirado. Pues nos vemos pronto, Nuria. Muchas gracias, Jano. Buen tuyo mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro querido Héctor a los mandos también mañana y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.